Material de estudio del equipo de AGEVAC UGEL 04. Evaluación de inicio. En este tiempo del mes de marzo, queridos maestros, vamos a realizar la evaluación de inicio, llamada también evaluación diagnóstica. Esta actividad pedagógica es de suma importancia para poder luego definir los propósitos de aprendizaje que irán trabajando nuestros estudiantes a lo largo del tiempo escolar. Recordemos que bajo el enfoque por competencias vamos a trabajar primero una situación significativa para el diagnóstico. Esta nos va a permitir situarnos en un contexto que corresponda a la realidad de mi centro, de mi SEBA o mi periférico. Para ello es importante que yo pueda describir cuáles son las características de mis estudiantes, es decir, sus motivaciones, sus intereses, sus características sociales, culturales, económicas en las cuales mi estudiante o mi grupo de estudiantes eh, están cercanas a ellas, ¿no? Una vez que yo he logrado identificar estas características, lo que tengo que hacer es la elaboración de los propósitos de aprendizaje. Estas recuerden que son los estándares, competencias y capacidades que me van a servir a mí para elaborar los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, recordemos que son un conjunto de enunciados que me permiten a mí poder observar y mirar con detenimiento cómo mi estudiante, en qué nivel de logro está mi estudiante en relación al estándar en el cual está él trabajando, ¿no? Está en quinta, sexta o séptimo nivel, me permite identificar cuál es el nivel de logro en el cual se desenvuelve. Y para ello utilizo instrumentos de evaluación que puede ser prueba escrita con opción múltiple, o prueba escrita con preguntas abiertas o prueba de desempeño. Va a depender el tipo de evaluación que yo realice, el tipo de instrumento que yo realice, va a depender de la competencia y sus características. Por ejemplo, para realizar una evaluación de la primera competencia de comunicación, es mejor hacer una prueba de desempeño que una prueba con opción múltiple o prueba escrita. Ahora vamos a definir los criterios de evaluación. Recordemos que los criterios de evaluación, queridos maestros, su principal prioridad o énfasis son la valoración del desarrollo de las competencias. Cuando nosotros elaboramos los criterios de evaluación, tenemos que tener como principal elemento que éstas nos van a permitir generar un juicio de valor, puesto que van a describir las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. En este caso, estas pueden estar determinadas por las características de las capacidades o competencias que yo estoy evaluando. Además, que estas me permiten a mí, estos criterios me permiten a mí evidenciar lo que los estudiantes pueden demostrar en ciertas actuaciones, las que me van a permitir a mí describir mejor el nivel de logro de la competencia. Es importante que estos criterios de evaluación respondan a un contexto determinado. Es importante señalar que los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares o los desempeños curriculares. Estas, recordemos que deben incluir todas las capacidades de la competencia. Si fuesen así, son criterios holísticos. Asimismo, también se pueden elaborar criterios solo de capacidades y estos tipos de evaluación o instrumentos luego van a ser de tipo analítico. En este caso, para la evaluación diagnóstica vamos a trabajar los criterios holísticos, es decir, criterios por capacidades que respondan a una competencia. Asimismo, nosotros tenemos que considerar en la elaboración de los criterios que para que sean demostrables, observables y me permitan hacer un juicio de valor, estas tienen que partir de una situación o problema que el estudiante va a enfrentar. Por ello es sumamente importante poner al estudiante en una situación diagnóstica, ¿no? O en una situación significativa, en este caso de diagnóstico. Y recordemos que estas, esta situación significativa tiene que tener una correspondencia con el criterio.
Bien, aquí les presento un ejemplo de criterio de evaluación. En este caso, lo he extraído de la competencia escribe diversos tipos de texto. En este sentido, este desempeño precisado que les muestro a continuación tiene las siguientes características. En este caso tenemos escribe textos narrativos, ¿no? Como un elemento que me permite eh, evidenciar cuál es la característica que tienen que mostrar los estudiantes en relación a la competencia. Asimismo, he colocado este elemento de contexto, que es sobre el cuidado de la piel. En este caso estoy dando respuesta a una característica o necesidad o elemento que identifico como una situación preocupante para los estudiantes sobre el tema de cuidado de la piel frente a los rayos solares. Y aquí termino el elemento de el del criterio de evaluación señalando que cuando escribe textos narrativos debe tener en cuenta el propósito comunicativo y el destinatario. Este es el otro elemento que considero que acompaña a esta exigencia cognitiva que es escribe textos narrativos. Y esto está dentro de el desempeño curricular. Lo que yo estoy agregando en esta oportunidad es el cuidado de la piel, puesto que mi situación significativa habla sobre el cuidado frente a los rayos solares. Asimismo, he agregado en mi criterio de evaluación un medio de verificación, es decir, ¿cómo me doy cuenta que mis estudiantes escriben textos narrativos o tienen en cuenta el propósito comunicativo y el destinatario de ese texto narrativo? Pues aquí coloco el elemento del cuadro informativo. Este elemento a mí me va a permitir, ¿no?, evidenciar que mi estudiante puede escribir textos narrativos identificando o teniendo en cuenta el propósito comunicativo y el destinatario. ¿Y dónde me doy cuenta de esto? Cuando él completa un cuadro informativo, evidentemente de propósito comunicativo y el destinatario. ¿Sobre qué? Sobre textos narrativos. ¿Y en qué contexto? Cuidado de la piel. Este es un ejemplo de un desempeño precisado. Muy bien, ahora vamos a identificar cómo crear un criterio de evaluación. Aquí tenemos un desempeño curricular que es escribe diversos tipos de textos teniendo en cuenta el propósito comunicativo y el destinatario. A continuación, se va a proceder a elaborar un criterio de evaluación. En este caso, estoy colocando como demanda cognitiva, escribe textos narrativos. Ya no estoy colocando diversos tipos de textos, sino textos narrativos. Estoy situando en un tipo de texto. Además, estoy mencionando el contexto, en este caso sobre el cuidado de la piel, ¿no? Estoy señalando cuál es el contexto en el cual se está desarrollando este tipo de texto, cosa que no tiene el desempeño curricular, sino ya lo estoy de alguna forma aterrizando a una realidad. Dice, además, teniendo en cuenta, y aquí nuevamente viene lo que manifiesta el currículum, teniendo en cuenta el propósito comunicativo. En este caso, ya he omitido el destinatario, solamente en este criterio estoy intentando evaluar el propósito comunicativo. Y además le agrego el medio o verificación, que es, y lo señala en un cuadro informativo, que me va a permitir a mí evidenciar, observar que el estudiante ha logrado escribir textos narrativos, en este caso considerando el propósito comunicativo. ¿Y dónde lo voy a evidenciar? En un cuadro informativo. Entonces, en este caso, el criterio tiene los elementos que a mí me van a permitir elaborar un juicio de valor sobre esta capacidad de la competencia, escribe diversos tipos de textos. Entonces, tenemos en la parte superior el desempeño curricular y en la parte de abajo un criterio de evaluación que tiene, ¿no?, una demanda cognitiva, el contexto y el medio de verificación. En este caso, la demanda cognitiva es que escriba textos narrativos considerando el propósito comunicativo, el contexto es sobre el cuidado de la piel y el medio de verificación lo señala en un cuadro informativo.
Muy bien. Ahora tenemos un modelo de rúbrica. En este caso es una rúbrica holística porque estoy evaluando toda la competencia. Si fuese solamente una capacidad, entonces sería una rúbrica analítica. Y yo tendría que elaborar categorías de esa capacidad para poder evaluar en inicio, proceso y logrado. Hace un momento hice un ejercicio en la cual había trabajado este, este criterio de evaluación, ¿no? Escribe texto narrativo sobre el cuidado de la piel, teniendo en cuenta el propósito comunicativo y lo señala en un cuadro informativo. Ahora, este criterio de evaluación lo estoy colocando como un descriptor, en este caso, de nivel logrado. Ahora voy a redactar de proceso y luego de inicio. En este caso voy a utilizar los cuantificadores como descriptores que me den la idea de que el estudiante esté en proceso o en inicio. En este caso voy a usar como base el nivel de logro, ¿no? O el logrado, lo utilizo como base, ¿no? Y ahora le pongo, dice, escribe textos narrativos sobre el cuidado de la piel, teniendo en cuenta el propósito comunicativo y lo señale a un cuadro formativo. En este caso voy a colocar, escribe con dificultad textos narrativos sobre el cuidado de la piel, ¿no? Y le cuesta identificar el propósito comunicativo y lo señala en un cuadro informativo. Bien, y así quedaría esto. Dice, ¿no? En proceso, escribe con dificultad textos narrativos sobre el cuidado de la piel. En este caso estoy agregando un adjetivo, una categoría que me va a identificar que el estudiante está en proceso, con la palabra dificultad. Dice, y le cuesta identificar el propósito comunicativo y lo señala en un cuadro informativo, ¿no? ¿Qué cosa va a señalar en el cuadro informativo? Que voy a ver que el estudiante le cuesta identificar cuál es su intencionalidad comunicativa en el texto narrativo que va a hacer. ¿Y cómo sería en un nivel de inicio? Bueno, voy a copiar esta que está de proceso y lo voy a pasar en el nivel de inicio. Aquí. Bueno, en este caso ya no va a ser con dificultad, sino escribe con ayuda del docente textos narrativos sobre el cuidado de la piel y no logra identificar el propósito comunicativo. En este caso, acá sería omite su respuesta en el cuadro informativo. En el cuadro informativo. Y ya está. Ya, a partir del proceso he colocado un descriptor que me va a dar la idea y el estudiante también que está en el nivel de inicio de esta capacidad. Bien, y quedaría así. Escribe con ayuda del docente textos narrativos sobre el cuidado de la piel y no logra identificar el propósito comunicativo. Omite su respuesta en el cuadro informativo. Mientras tanto, tengo en proceso, escribe con dificultad texto, o sea, logra escribir pero con dificultad sobre el cuidado de la piel y le cuesta identificar el propósito comunicativo y lo señala en un cuadro informativo. El nivel logrado sería escribe textos narrativos sobre el cuidado de la piel, teniendo en cuenta el propósito comunicativo y lo señala en un cuadro informativo. De esa forma, he trabajado el desempeño curricular y lo he precisado a través de un criterio, teniendo las consideraciones de las categorías o la valoración de esta capacidad o habilidad que tiene el estudiante. Además, he colocado un contexto, en este caso sería cuidado de la piel, y he colocado también un medio de verificación que es el cuadro informativo. De ese mismo modo, yo tengo que hacer con las demás capacidades. Y lo que luego, cuando realizo mi evaluación diagnóstica, tengo que tener este material impreso para que cuando el estudiante realice esta acción de adecuación del texto a la situación comunicativa,
yo pueda identificar si mi estudiante está a nivel de logrado, en proceso y en inicio. De esa forma, mi evaluación va a tener un mejor análisis.